Doctor Manuel Gil Antón, licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Ciencias, con especialidad en Sociología por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, sede México, y doctor en Metodología y Teoría de la Ciencia. Se desempeñó como catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana en las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa. Actualmente forma parte del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México. Es integrante del Seminario de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Red de Investigadores Sobreacadémicos, coordinado por el Dr. Jesús Francisco Galas Fontes, reconocida como la Red de Anubis. Cuenta con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Es director académico de Educación Futura, primer portal periodístico sobre la educación en México. Señoras y señores, con ustedes el Dr. Manuel Gil Antón, en su conferencia Balance de la Reforma y los dilemas de la educación en el futuro. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, creo que hay que esperar que… Ahí está. Quisiera que me dieran permiso de dedicar esta presentación a un amigo que se me murió ayer, que se llama Rafael Landerreche Gómez Morín. Con él estudié hace muchos años en la universidad, y la educación tiene una cosa que es muy interesante. Cuando yo llegué a mi primera clase en la carrera de filosofía, estaba yo y estaba al lado un cuate que no conocía, y otro al otro lado. El de la derecha, vamos a decir, era Rafael. Es nieto de don Manuel Gómez Morín, uno de los 7 sabios. Fundó el PAN, fundó el Banco de Crédito Ejidal, etc. Digamos, cuando el PAN era un partido, ¿no? Podía estar uno en contra o no, pero bueno, era un sitio donde se pensaba. Y del otro lado estaba José Luis López, que era hijo de un dentista, yo hijo de un futbolista cubano. Entonces, muchas veces se piensa que la educación depende de los programas de estudio, de los profes, etc. Por supuesto que influyen, pero hemos despreciado mucho lo que se aprende con los compañeros. Rafael Landerreche me enseñó a leer a Chesterton, entonces quedamos de que nos llamaríamos él el señor Chester y yo el señor Ton, ¿no? Por Antón. Me hizo aprender mucho. José Luis me enseñó todo el rock que yo sé, porque en mi casa predominaba la música de mi hermana, que era Rocío Dúrcal y Marisol, lo cual era una tragedia para la construcción musical de una persona. Y yo les enseñé que el 4-2-4 no era una ecuación, sino que era una forma de jugar fútbol, ¿no? Y que la naranja mecánica no era una obra de Galileo ni de Copérnico, sino la selección holandesa. Y así cada quien pudo dar lo que tenía. Se murió ayer, el cáncer no perdonó que fuera tan buena persona, y maestro en Chiapas, murió en Acteal. Entonces, pues para Rafa va esto, y obviamente para ustedes. La tarea la idea que tengo para compartir hoy con ustedes, no voy a necesitar creo que los lentes, es tratar de hacer un balance de la reforma, pero intentando que ya no sea una cronología de lo que pasó, sino un análisis ya con cierta distancia, con cierta perspectiva, que nos permita ir a las cuestiones, digamos, más estructurales. Entonces, hice esta presentación con base en un ensayo que se publica en la Revista Mexicana de Investigación Educativa, en este número que ustedes pueden consultar por ahí en internet. Es una revista de acceso abierto, Revista Mexicana de Investigación Educativa, y lo que voy a tratar de conversar con ustedes, lo que he preparado, tiene que ver con el análisis de la reforma, tratando de observar cuáles son, digamos, las fallas en la estructura del proyecto de reforma del presidente Peña Nieto, de tal manera que podamos, a partir de
el análisis de esas fracturas, que a mi juicio existen, ver que falla esta reforma, pero falla en los cimientos, porque el segundo capítulo sería que el problema generó un diagnóstico y del diagnóstico se generó una acusación. Y ese problema generó que la solución que esta reforma pensó que era la panacea era evaluar a mansalva si se podía cada semana a todo profesor o profesora, ¿no? En la lógica de que poniendo el termómetro cada media hora un niño se cura de la enfermedad. Es decir, confundiendo a la evaluación, que es análoga al termómetro, con los profundos problemas que tiene el sistema. Entonces, además, dado que optó por una lógica de evaluación, la evaluación la condujo no en la lógica de la mejora del proceso, sino como un mecanismo de control laboral, ¿no? Al hacer esto, pues generó las condiciones de precarización del trabajo, curiosamente, bajo la premisa de que el que no tiene seguro el trabajo trabaja mejor, ¿no? Y que en la medida en que eso se consigue, entonces la gente está con la espada de Damocles encima y así se trabaja mejor. Un tema que quiero presentarles es que, como diría Cantinflas, vamos a hacer un supongando, ¿no? Si el supongando es que funciona, la reforma va a ser terrible. Y si no funciona, también. Es decir, estamos ante un callejón sin salida, lo cual implica que quizá uno de los principales problemas es que pensó que en las reformas el orden de los factores no alteraba el producto. Y pues eso es una barbaridad. Basta decirles en esta introducción que pasadas las elecciones, por ahí en agosto, se va a poner en marcha el modelo educativo sobre el cual supuestamente desde hace 6 años se está evaluando, pero no existía. La cuestión de ver estas fallas estructurales, como les decía, es ¿qué pasó? Ver las columnas, ver los cimientos de este asunto, ¿no? Para tratar de ver que quizá estamos en una reforma que ya se colapsó o está a punto del colapso. Quiero advertirles que el texto del cual deriva esta presentación lo escribí muy cerca de septiembre, cuando en la ciudad tuvimos muchos problemas por un sismo. Y ahora me doy cuenta que está llena de referencias a la caída de los edificios. Hay quienes piensan, entre los que me cuento, que el principal problema de nuestro país en materia educativa es la equidad, que junto con otras dimensiones es la que produce los malos resultados. Y me parece que hay que entender que la equidad no es igualdad. Como ven, y esta es una que habrán visto los que han tenido que sufrirme más de una vez en estas cosas, ¿no? Siempre la pongo porque me parece muy clara. Fíjense cómo en la parte de la izquierda hay igualdad. Y entonces pues el chaparrito no ve. Y fíjense que el más alto no necesita, pero le están dando a todos lo mismo. La equidad es tratar de manera diferente a los desiguales. De preescolar al doctorado, cada año México pierde a 1 millón de estudiantes. Para hacernos una idea, son 2.700 cada día, 114 por hora. Es decir, cada que contamos 1, 2, se fueron 2 personas del sistema. El sistema educativo mexicano es brutalmente expulsor. Si tenemos a tantos sin ejercer el derecho a la educación y estamos perdiendo a tantos chavos y chavas en el proceso, pues imagínense cuando la educación obligatoria sea el bachillerato.
vamos a tener un rezago educativo, un rezago escolar mucho mayor. Ahora, les voy a dar la propuesta, les voy a ofrecer la propuesta de un experto en estos temas que dice, ¿por qué pasa esto de tantas brechas y tantas variaciones en el aprendizaje? ¿No? Porque además, pues de los que se quedan en la escuela, como veíamos a los 15 años, pues no saben lo suficiente de comprensión lectora y de capacidad lógica. Bueno, este experto dice que si tú en México no te vas o no te van de la escuela, porque una cosa es que te vayas y otra cosa es que te vayan, ¿no? Cuando en una escuela en tu pueblo, pues nada más es multigrado y llega a tercero, y luego pues no hay más de otra, ¿no? Y hay que quedarse a chambear. Entonces, si te vas o te van de la escuela, tienen esta bronca que decíamos, ¿no? Andan mal en lectura y en matemáticas. Y entonces este experto dice una cosa muy cierta. Dice que cuando se evalúa a los 15 años a estos niños y niñas, lo que ocurre es que se está evaluando no lo que aprendieron en el último año, sino lo que han aprendido a lo largo de todo su trayecto educativo, ¿no? Y también dice que la investigación internacional ha mostrado que más o menos el 50% de la varianza o de la variabilidad en el aprendizaje depende de la escuela y otro 50% de condiciones socioeducativas, socioculturales, socioeconómicas y de contexto. Sigue nuestro profesor diciendo que en el país la inmensa mayoría de los estudiantes pobres van a escuelas con carencias muy graves. Ustedes saben, ¿no? Sin agua, sin luz, en Mexicali sin cooler a 45 grados, ¿no? Bueno, México se ha caracterizado por dar la peor educación a los que más lo necesitan. Y entonces dice, estos chavos, ¿no? Pues tienen escuelas muy, muy malas. Saldría Otto Granados, el beligerante nuevo secretario de Educación, para decir que esta es una aberración crítica de estos radicales que quieren poner en peligro el futuro del país. No, lo que pasa es que ellos no quieren poner en riesgo el futuro de la próxima elección. Nosotros estamos pensando en la otra generación y es lo que hace diferentes las cosas. Muchos de los que salieron destacados en el examen, en una investigación que hizo Eduardo Báez y su grupo, cuando fueron a verlos en el aula, huían a la media hora porque no podían tener en silencio el grupo. No había manejo de grupo. No habían practicado nunca. Pero como dice Nuño, que cualquiera puede enseñar, con tal que pase el examen, pues estamos fritos porque le estamos dando en la torre a lo que es un profesor o una buena profesora. No es un buen docente aquel que tiene el dominio exhaustivo de su materia, sino aquel que tiene el dominio pedagógico del contenido a enseñar. Y ese dominio pedagógico se adquiere en las normales. Ahora, ¿es cierto que el orden de los factores no altera el producto? Miren qué maravilla. Dice la profesora, oiga, ¿no hubiera sido mejor primero el nuevo modelo y luego la evaluación? Y le dice el funcionario de la SEP en esta caricatura maravillosa, pues ni que estuviéramos en Finlandia, maestra. Aquí primero pavimentamos y luego ponemos el drenaje. No sé si en Mazatlán esté pasando eso, porque Mazatlán es un sitio muy especial, ¿no? Pero en mi tierra sí. Terminan de pavimentar y al día siguiente llegan y levantan el pavimento para meter el drenaje, lo tapan, ya quedó parchado. Pero luego vienen otra vez, lo pican para meter el teléfono y el gas natural, ¿no? Y después ya, pues los baches los producimos todos, ¿no? La última vez nosotros en mi cuadra celebramos los 15 años de un bache con un pastel. Cumpleaños. Ya lo queremos, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Pero fíjense que esto es trágico. En el Paso Express de Cuernavaca, el presidente de la República dijo que era una obra maravillosa y Ruiz Esparza dijo que era un sitio que no iba a necesitar en 40 años mantenimiento de lo bien que estaba hecho. Y unos días después, un papá y un hijo iban a la chamba, se caen en el socavón, mueren de asfixia, ni siquiera del trancazo. ¿Por qué? Porque pusieron primero el pavimento y luego el drenaje. A lo mejor estamos en un socavón educativo. Y entonces, hay poca luz. A mi juicio, después de hacer este análisis, hay poca luz. ¿Y por qué hay poca luz? Porque, pues miren, habrá reforma educativa en México cuando se recupere la palabra de los profesores y, por lo menos, se le pregunte algo a los niños. Se ha hecho una reforma educativa sin darle palabra a los profesores y sin preguntarle a los niños nada. Es una arrogancia impresionante, ¿no? Desde el pacto dijeron cómo hacer las cosas. Yo creo que hay que proponer que la evaluación sí es necesaria, pero no así. Creo que también hay que estar sumamente convencidos que México requiere una reforma educativa, pero no esta, ¿no? Incluso más exigente con nosotros mismos, pero no esta. ¿Por qué? Porque no está reformando las cosas. Que hay necesidad de una transformación, pero pues no sin los profesores, ¿no? Y que, pues que aquí hay algún, otra vez les digo que estaba muy influenciado por los derrumbes, ¿no? Los derrumbes, en cada edificio hay un director responsable de obra, pero el director responsable de obra de la reforma, Aurelio Nuño, estaba tan comprometido con la educación que en cuanto le dijeron se fue a coordinar la campaña de MIT. Y el desastre que dejaste, y ese modelo que no es modelo, y esa evaluación que dijiste que se tenían que someter todos, están pensando en la próxima elección, no están pensando en la próxima generación. Una reforma educativa que valga la pena tiene que pensar en la nueva generación. Y entonces, ¿qué alternativa tenemos? Y me imagino que esa va a ser una de las preguntas centrales en el diálogo. ¿Qué hacemos? A mí me parece que lo que tenemos que hacer es revisar críticamente lo que se hizo. Me parece muy estéril decir vamos a derogar. ¿Por qué? Pues porque implicaría que el legislativo se ponga de acuerdo y luego que 16 legislaturas. ¿Y derogamos qué? ¿Que no haya evaluación? No, que sí. Oigan, pero que no sea diario. Que, como están proponiendo ahora un grupo de expertos, gente muy buena, dicen, a ver, conservemos la evaluación de ingreso, a los 3 años hagamos otra y a los 6 otra. Y en ese momento el profesor o la profesora obtiene seguridad en el empleo. Si no cumple con su trabajo, la corres o lo corres. Y luego dejas la evaluación voluntaria a los que se quieran promover, como se hace en la educación superior. Pero aquel profesor o profesora, y ahí nos mejorarían a nosotros, nos darían una lección, que no se evaluó para ser promovido, a los 6 o a los 10 años, se le evalúa, aunque no lo pide, para ver si está todavía en buenas condiciones para dar clase. Fíjense qué diferencia, la evaluación al servicio de la mejora, la seguridad del empleo como condición de posibilidad para que haya grupos de docentes que ensayen proyectos educativos. Por ahí puede haber una reforma. Y si es necesario modificar una ley secundaria o arreglar un asuntito de la Constitución, etcétera, hagámoslo, pero hagámoslo en la lógica de que la transformación educativa en México sí se requiere. Porque yo no quiero dejarle a mis hijos, ni al nieto que me van a nacer este mes de marzo, está programado para el 28, yo no le quiero dejar un país en que más valga tener conocidos que conocimientos
y en que origen sea destino. Muchas gracias.